pregunta que le vamos a hacer a Roberto Feletti, que está aquí con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estuvo en el acto de Cristina. Estuvo. Queremos saber cómo se palpitó, ¿no?, este primer acto de la expresidenta. La verdad que siempre que uno va a un acto de Cristina tiene la emoción de escucharla, de verla. Cosas que me quedan grabadas es muchísima gente joven. Yo me sentí muy viejo en ese acto. Muchísima gente joven. Y por el otro, lo que vimos es a la expresidenta convocando a construir un frente opositor amplio, un frente con capacidad de poder discutir otra cosa en la Argentina. Habida cuenta que estamos en un rumbo cuyas consecuencias pueden ser muy negativas, no solo por un pronóstico, sino por el pasado. Cualquiera que revisa las crisis de la Argentina del 82, la hiperinflación del 89, el 95 y finalmente el 2001, ve que estas cosas estaban presentes. Mucha deuda, mucha valorización financiera. Cuando todos pensamos que llevar la plata al banco es mejor que hacer cualquier otra cosa, empezamos con problemas. Sí. Y mucha importación. Y estas cosas están hoy en Argentina. Argentina tiene un desequilibrio comercial de los más altos de los últimos 20 años, tiene una tasa de desempleo muy alta, tiene un nivel de endeudamiento voluminoso. Bueno, todas estas cosas, estas D que uno dice a veces las D, desempleo, déficit comercial, deuda, son cosas que estuvieron presentes en el pasado y que terminaron con otra D, de evaluación. Digo, entonces es un juego complicado este. A ver, podemos empezar ya a analizar el camino que se abre hacia octubre desde distintas aristas. Por un lado, la cuestión económica, que siempre pesa a la hora de definir uno el voto. Pero lo que vimos en la edición de las PASO es que en definitiva tal vez la gente no votó tanto con el bolsillo. ¿Qué cree que pone el pueblo sobre la mesa para poder decidir a quién va a acompañar? Y yo creo que hubo 2/3 del pueblo que votó sintiendo el peso del ajuste económico desarrollado. Creo que hubo 1/3 que acompaña al gobierno. Si uno mira la provincia de Buenos Aires y ve el mapa amarillo y el mapa azul, digo, para poner los votos, sí, uno va a ver que los sectores de los pueblos de las provincias de Buenos Aires, donde hubo una mucha recomposición de la renta agropecuaria, donde realmente beneficios concretos, bueno, hay un voto masivo a Cambiemos. Y si uno ve la primera o la tercera sección electoral, sobre todo las zonas más industrializadas, ve un voto más favorable a Cristina, ve un voto opositor. ¿Por qué? Porque es una Argentina industrial que genera empleo, que se encuentra sin mercado interno, que se encuentra con un cambio de ecuación de costos en las tarifas, en la energía, frente a una Argentina agropecuaria que se ha visto beneficiada, y esa tensión hoy está planteada. También es cierto que el gobierno hasta ahora ha podido, sobre la base de la deuda, bueno, ir manejando o ir graduando el peso de la cuestión económica. Sí. Pero mire, a la larga también, y quiero situar la experiencia histórica, el voto, la economía pesa en el voto a la larga en forma muy clara. ¿Aspiran a ampliar la diferencia ahora en octubre? Nosotros estamos convencidos, porque ese es el otro dato, digamos, Cambiemos pierde en el distrito más importante que gobierna, donde está su figura, si se quiere, electoralmente más potente, que es la gobernadora Vidal. Nosotros aspiramos y lo ha planteado Cristina hoy, lo planteó en su carta, aspiramos a reunir mayor cantidad de votos de todos aquellos, sobre todo todos aquellos peronistas, que están viendo con mucha preocupación el proceso económico en curso, y aspiramos, sí, a que ese voto refluya hacia Cristina. Queremos a Tayana senador, esa es la realidad. Sí. Hoy en realidad la discusión está instalada ahí. Entre Tayana o Gladys González. ¿Va a haber algún tipo de cambio de estrategia en la campaña a propósito del resultado que por ahí no fue el esperado por parte del partido? El resultado, a ver, digo, sobre el final se hablaba de que íbamos a sacar una mayor diferencia. El resultado, yo en todo momento, por lo menos las encuestas que yo vi estaban dando vuelta ahí, 34, 35, alguna más optimista, 36. El resultado fue más o menos el esperado. Lo que sí fue beneficioso para Cambiemos es que hubo una caída de votos de Massa que terminó redundando en Cambiemos. Creo que la jugada de Massa de poner a Stolbizer no le dio el resultado de retener el voto duro antikirchnerista. Bueno, usted lo mencionó recién a Massa, ¿no? Desde Unidad Ciudadana van a tratar de buscar conseguir los votos del votante de Massa o de Randazzo, por ejemplo. Más que nada el voto peronista. Nosotros creemos que dentro del votante de Massa, que dentro del votante
de Randazzo y que dentro, inclusive de aquellos que no llegaron a las PASO, caso Pino Solanas, de hecho Alcira Argumedo habló de apoyar a Cristina, hay un voto que es favorable en esta coyuntura a nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de marcar un límite a esto. Digamos, que el gobierno esté pensando hoy en aumentar más las tarifas, cuando la gente apenas si puede pagar las que están, que el gobierno esté pensando hoy en avanzar en un proceso de deterioro de las relaciones laborales, con un desempleo en el conurbano del 11%, bueno, son reflexiones que todo el mundo se debe estar haciendo y son reflexiones que creemos que Unidad Ciudadana es en ese sentido la mejor oferta, por lo menos para decirle y para discutir, porque acá no se discute un gobierno, acá se discute en el Congreso de la Nación políticas. Bueno, plantear políticas en el Congreso de la Nación. Es realmente preocupante, Feletti, el endeudamiento que está tomando el gobierno actual y también las provincias con autorización del gobierno nacional. ¿Es realmente preocupante? Porque... Es preocupante su magnitud por la velocidad. Para que tengamos un dato, el año pasado la Argentina fue el país de todos los países emergentes que más deuda tomó. O sea, todos los países emergentes el año pasado tomaron 75.000 millones de dólares. Argentina tomó de esos 75.000, 32.000, casi la mitad. Entonces, es preocupante por la velocidad. Por ahí todavía no estamos en 60 puntos del PBI, que sería, todavía estamos en 57, pero sí por la velocidad. Y el otro punto, que sí es más delicado, es para qué se usa esa deuda. Claro, eso le iba a preguntar. Eso, bueno, ese es, si nosotros pensamos que Argentina recibió en lo que va, tomando el balance Banco Central, no son datos según el gobierno, Feletti, para poder mantener controlada la inflación, ir cubriendo el déficit, bueno, no le aspirando a que crezca la economía. Digamos. A ver, si es controlada la inflación, tenemos más inflación que antes. El año pasado el promedio 40, este año va a cerrar 24. Y segundo, el problema es que hay una salida de capitales muy grande. Pensemos que de 60.000 millones de dólares de fondos frescos que tomó hasta julio, del 1 de enero del 2016 hasta julio del 2017, balance de Banco Central, no es invento de Feletti, solo 20.000 quedaron en reservas. El resto sirvió para financiar el desequilibrio por el ingreso de importaciones y salida de capitales, gente que compra dólares, que no es gente, son los agentes económicos más poderosos, y los atesoran. Digo, hoy estamos en un escenario en el cual el desequilibrio del sector externo es un problema, que lo están conteniendo acumulando títulos del Banco Central, ya pasamos el billón de Levac, digo, todo esto, el Banco Central no puede bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, esa masa de pesos se va a dólares. Sí. Entonces no hay demanda de inversión. 3, 4 cosas que son importantes. Primero, no es un dato que vamos a estar con la inflación más baja de los últimos 10 años, porque todavía en el último trimestre tienen que subir las naftas, el gas y la luz. Así que hay que ver cómo cierra eso. Ya Sturzenegger abandonó su meta de inflación, así que lo que sí es lo más alto de los últimos 10 años es la tasa de desempleo. Esa sí es la tasa más alta de los últimos 10 años. ¿No? Ténganlo en cuenta también cuando lo dicen. Se está generando empleo desde agosto del año pasado hasta ahora ininterrumpidamente todos los meses. Pero el INDEC que mide Todesca le da el 9,2 el desempleo. Pero desde y el agosto INDEC que del mide año pasado Todesca hasta lo hoy, dejó en 5,9. lo que se ve en economía, y vos lo sabés muy bien. Porque estaba describiendo recién. Vivimos, porque dentro de poco vamos a creer que no perdieron las elecciones. Digo, no, es que no la perdimos. Las elecciones perdóname, en nunca octubre. pasó que un acta de escrutinio provisorio tuviera un ganador distinto al acta de escrutinio definitivo. Hay que ver en cuántas 33 elecciones años de tan democracia. reñidas tuvimos. No importa, también. digo, si pero querés también te sigamos con explico esas cómo se cuentan los votos. Sigamos, porque es algo que tengo A ver, vimos, no nos vayamos de tema. No vimos cómo se contaban los votos. No nos vayamos de tema un momento. Lo que digo, Feletti, no, porque si no decimos cualquier cosa. Tenemos la inflación, tenemos que pagar los intereses que generó el kirchnerismo. El kirchnerismo recibió 130% de deuda del Producto Bruto Interno y devolvió en 40. Ellos ya lo llevan casi al 60, en menos de 2 años. Y la culpa es nuestra. No. El kirchnerismo recibió superávit fiscal, superávit comercial y entregó déficit en los dos rubros. Pero recordemos que nosotros gobernamos 3 mandatos constitucionales, que ningún gobierno terminó 3 mandatos constitucionales de 1916 para acá, que lo hicimos con el voto popular y que cuando fuimos a elecciones perdimos por muy poco. Gracias Entonces a Dios, respetemos la al democracia pueblo. avanzó bastante. Yo lo que digo es que no respetemos al pueblo que nos votó. No Por a mí, supuesto, a los claro 9 que sí. millones y... No, porque cuando ustedes mienten con la herencia recibida, No parece estamos que ese mintiendo. pueblo era tonto. ¿Nosotros recibimos un país con déficit perdón, fiscal y comercial, sí o no? Sí, ahora... No, Ahora comercial listo. no.
Comercial no. Fiscal. Comercial no. Déficit fiscal, déficit comercial, No, dólar comercial atrasado. no recibiste. cepo, Mirá los dólar. números del INDEC. No podés Mirá los mentir números del INDEC tuyos. descaradamente. Comercial Sí, el no único que recibiste. funciona porque el de ustedes no funcionaba. el Comercial INDEC. lo Entonces, recibiste. Hoy tenés, perdóname. Por hoy suerte tenés recuperamos más el déficit termómetro fiscal, también, pero hoy no digamos. tenés más déficit fiscal que antes. Hoy tienen más déficit fiscal. Por No, eso eso no es cierto. No. Ah, no es cierto. Eso no es cierto. No. No es cierto, no es cierto. Ah, no es cierto. Cuando Claro nosotros mirá los números de Duhovne que presentó en el presupuesto, deja de negar la realidad un poco, pará. Ah, bueno, nosotros Si vamos negamos a la decir- realidad. si vamos a Ustedes decir- decían que no había bueno. inseguridad, que no había inflación, ¿por qué que no no había discutimos? pobreza. Perdóname. Menos pobres que Alemania. Hace Menos 2 años pobres que que están Alemania. gobernando. 5% de Nosotros pobreza, dijo Nosotros la dejamos presidenta. 250.000 millones de pesos de déficit fiscal, ustedes ya lo tienen en 500.000. Lo 5% duplicaron. Pero para, 5% ahora vamos a pobreza hablar del decían que presupuesto. tenía. Vamos a hablar del presupuesto que Para hablar del presentaron. presupuesto, veamos Vamos a el hablar de gráfico hoy. que yo estaba haciendo Vamos al mención. presupuesto que presentaron. A ver, un momento ahí, Feletti, así hablamos un poco más con los datos concretos, ¿sí? Porque el gobierno ya Decimos presentó cualquier el proyecto cosa, del las vacas presupuesto vuelan, qué sé yo, 2018. Lo vemos, Nacho, el gráfico, por A favor. ver. Nacho, nuestro productor, para empezar a hablar concretamente Un acta de escrutinio los que ganó números, ¿sí? Bullrich, Ahí qué sé tenemos yo. la comparación del año 2003 hacia 2015, 2016, 2017 no, lo voy a y ver allá. 2018. ¿sí? Ay. Ahora lo vamos a ver Aquí está. claramente. Fíjense, el color verde agua son los servicios sociales. Por eso venía mi pregunta a Feletti acerca de que, está bien, puede ser que se dé una situación de ajuste, tal como venía describiendo, pero lo que vamos a notar es cómo se va a ir modificando el Claro. gasto en Claro, este tipo acá de estábamos en asistencia, ¿sí? 67% y aquí estamos en un 76%. Sí, miremos que ya pasa en el 2017, miremos esa barrita roja, Acá. la roja que va de 22, que había en el 2016, bajó al 15 y va a bajar al 12. ¿Saben qué es eso? Servicios económicos, exactamente. ¿Saben lo que es eso? Son subsidios. Lo que está diciendo acá, y habría que ver el total del gasto, porque el total del gasto da por debajo de lo que puede ser la inflación, con lo cual en términos reales se cae. Pero lo que se cae es uno de los vectores más importantes de competitividad de la Argentina, que es la administración de subsidios. Y lo que se cae además es la capacidad de los sectores populares de poder acceder a los servicios públicos. No en vano, y también sería bueno que lo dijeran, Edenor está pensando en poner servicios prepagos de electricidad. Nunca se pusieron servicios prepagos en la Argentina de electricidad. O sea que el que no pueda pagar automáticamente se queda sin servicio. Y ese presupuesto, y si quieren lo podemos volver a ver el gráfico, todo eso que se cae de barrita roja es todo lo que va a aumentar las tarifas en este país el año que viene. Es decir, que Un aumentan dato- tarifas un y dato sacan, sobre- sacan beneficios para los más necesitados. Yo lo que digo es que nosotros hoy el trabajador está en una economía de subsistencia, porque la inflación más baja de los últimos 10 años no computa que los precios de alimentos aumentaron un 72% en la canasta básica y además le aumentaron las tarifas. Entonces alguien hoy destina cada vez porciones más grandes de sus ingresos a pagar los servicios y a comer. Sí, claro. Roberto, Esa es la realidad ya, y por eso no hay mercado interno. Peletti, ¿es tan importante una reforma laboral para que se reactive el mercado interno, en No. todo caso? En absoluto. No sé por qué se quiere plantear una reforma laboral. ¿Cuál es la discusión de la reforma laboral? Porque si acá el objetivo que tienen es poner a competir a los trabajadores contra robots o contra trabajadores de países africanos o asiáticos que la pasan muy mal, bueno, pobres trabajadores argentinos. No es para nada necesario. Acá lo que hay que hacer es recomponer la capacidad del poder de compra de los trabajadores, de los jubilados, restableciendo una política de alimentos, de medicamentos, de tarifas y sobre todo también, hablando de competitividad, una política de tarifas energéticas. Pero no cambiar vamos la a quedar ecuación de menos costo de las competitivos empresas. con Brasil si no vamos a esta reforma Pero laboral, que es lo que se Argentina habla. exportó autos a Brasil durante nuestro gobierno, llegó a exportar 300.000 autos por año y el sindicato del ESMAT era el de los mejores pagos de Sudamérica. Orgullosamente Argentina exportaba industria con trabajadores bien pagos. Imaginemos Lo que están diciendo es Bueno, mentira. ahí también lo que le pueden plantear es, cuando cae el mercado brasileño por su situación Sí. política, económica, ahí también recibimos un impacto nosotros. Yo, pero vamos a dejar sí, de lado pero esto un yo momento. puedo reconocerle eso al gobierno, puedo decir al gobierno que esa no es, ese componente de demanda es algo que ya empezó a ocurrir con nosotros, no quiero decir que esto es culpa del gobierno. Ahora, cuando uno tiene un mundo que está siendo proteccionista, cuando uno tiene un Donald Trump que rompe los tratados de libre comercio, que quiere hacer un muro con México, cuando uno tiene a Gran Bretaña que abandona la Unión Europea, cuando uno tiene a China que plantea una guerra comercial, lo peor que puede hacer es abrirse.
Lo que tiene que hacer, si Brasil no nos compra, bueno, tratemos de ver qué política de mercado interno tenemos para sostener la actividad económica. Seguimos, Feletti, no nos dejan exportar biodiesel y nos traen chanchos. Y ese es el déficit comercial que tenemos, no el nuestro. Nosotros no teníamos a plantear agosto contra agosto 23,1%. De estos números hablamos cuando hablamos de inflación. Y la pregunta para Feletti, y luego la abrimos aquí al resto de la mesa de invitados, es si finalmente está controlada la inflación. Este es el número de inflación del INDEC de 1,4%. Está controlada en tanto en cuanto el Banco Central pueda sostener tasas de interés del 27%. Yo decía antes, cuando uno obtiene una ganancia de 2% mensual, ¿sí?, inclusive con tipo de cambio quieto puede llegar a ser 10% anual en dólares, no hay actividad productiva. Entonces la inflación está controlada en la medida que el Banco Central pueda contener la actividad económica. El año pasado, medido por el INDEC de Todesca, para que no entremos en polémica, la economía cayó un 2,3%. El año pasado, este año puede ser, vamos a convalidar, que puede llegar a crecer 2,8%. El primer bienio de Macri sale empatado, después de 2 años de gestión. Y tomaron voluminosos niveles de deuda y salieron empatados, con suerte. Entonces digo, ¿y la inflación está controlada? No, no está controlada, porque si ese 1,4 lo abrimos, vamos a ver que las canastas de alimentos, que los medicamentos, tienen saltos mucho mayores. Claro. Que son donde hay demanda rígida, donde la gente no elige comer o no comer, comprar sus medicamentos si está enfermo o no. Y ahí es donde lo presionan, y el gobierno no regula. Entonces, digo, el escenario es que estamos conteniendo todo así hasta ver qué pasa. Y hasta que hagamos las reformas de segunda generación, que son las que va a plantear el gobierno. Reforma previsional, reforma laboral y reforma sobre las provincias. Bueno, veremos qué pasa. A ver, la última. Y lo discutiremos en el Congreso. Bueno, en eso le quiero dar la derecha al senador. Bueno, por eso es importante que nos empoderen en el Congreso. Bueno, usted lo dijo, la situación del Congreso, ¿no? Se va a volver a configurar un nuevo esquema en las distintas cámaras. Y una de las personas que probablemente vaya a estar presente es la expresidenta. ¿Cómo la imagina a Cristina siendo senadora con un peronismo que está dividido y con esta posición que tiene de enfrentar al gobierno y decir no a cualquier tipo de ajuste? Bueno, y con los dichos de Pichetto, ¿Va a intentar frenar cualquier cosa que venga del Ejecutivo? A ver, Cristina, no, cualquier cosa que venga del Ejecutivo no. Cristina ha planteado hoy las cuestiones políticas de fondo, que son estas 3 agendas que venimos planteando. Y sobre eso, y con su liderazgo, va a tratar de unificar al peronismo. El otro día en el reportaje de Infobae reconoce su historia peronista. Digo, acá es importante que el peronismo se unifique. Es importante para el pueblo argentino que el peronismo esté unificado y que esté unificado sobre un proyecto de país tal como lo conocimos siempre en el peronismo. ¿Y qué reacción le provoca esta declaración de Pichetto? Cristina tendrá que armar su propio bloque en el Senado, teniendo en cuenta que la expresidenta va a ser parte del Senado. Esperemos que Cristina, cuando se siente en la banca, seguramente dialogará con Pichetto. Pichetto puede decir muchas cosas. Digo, acá los gobernadores están preocupados porque los presionan sobre las jubilaciones, los van a presionar sobre los hospitales y las escuelas, no le van a dejar usar su poder tributario y es más, se habla de que le van a sacar de los fondos provinciales una voluminosa cantidad de fondos para el conurbano cuando esos fondos debieran salir del presupuesto nacional y no repetir lo que hicieron con la Ciudad de Buenos Aires, que le dieron 20.000 millones de pesos todo de golpe. Bueno, y a esta mujer que está viendo en la imagen la conoce claramente, es la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien se refirió a la figura de la expresidenta y dijo: Cristina Kirchner va a ser solo una acompañante en esta próxima etapa del peronismo. Y el peronismo tiene que converger. Tenemos las figuras de los gobernadores, de los intendentes, de los sindicatos y de lo que es Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana en la Pampa Húmeda, en los 4 distritos más importantes, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tomando los números de las PASO, para tomarlo como 4.200.000 votos, Unidad Ciudadana. Bueno, son 4.200.000 votos, eso le habilita a Cristina una enorme capacidad de discutir y el resto del peronismo tiene que discutir también. Yo lo veo a Felipe Solá y creo que va a discutir y converger en muchas cosas. Me parece que hay que converger, que esto así no, porque vamos a chocar.